El libro del mes. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN publicó recientemente el libro Lecciones de la pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI, el cual compila 15 artículos escritos por la doctora Alicia Ponte Sucre, individuo de número de esta academia y experta en biología y farmacología, sobre la evolución de la enfermedad y los retos que supuso para la ciencia, la medicina, la educación y la humanidad. Pero dejemos que sea su autora quien nos cuente todos los detalles de este texto. En línea ya está con nosotros Alicia Ponte Sucre, licenciada en Educación, Mención Biología y Química, magíster en Biología y doctora en Ciencias. Además, es docente investigadora de la Facultad de Medicina de la UCB y, como dijimos, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Un gusto recibirla en nuestro espacio, profesora. Bienvenida a Universate. Buenas tardes, un honor estar con ustedes y estar con mi UCAP querida. Gracias por atendernos, profesora. Esta puede ser una pregunta cuya respuesta puede ser extensa. Sin embargo, para ponernos en contexto y entender con claridad el contenido de su libro, en líneas generales y de manera resumida, ¿cómo era el mundo antes de la COVID-19 y cómo quedó después de la enfermedad? Sí, yo defino la palabra incertidumbre, que siempre nos acompaña a lo largo de nuestra vida, como la palabra que se instaló y se instauró con la pandemia. Teníamos un mundo que nos era cómodo y que se hizo un poco incómodo y seguirá siendo incómodo con la pandemia, porque siempre vamos a tener esa especie como de alfilerito que va a estar allí con epidemias y pandemias zoonóticas que nos van a acompañar por este siglo XXI. Profesora, las vidas humanas fueron las principales pérdidas de la pandemia, de eso no queda la menor duda. Pero ¿qué otros daños dejó la COVID-19 y cómo ellos afectarán los años por venir? ¿Qué áreas resultaron más perjudicadas? Desde mi punto de vista, uno de los puntos más importantes que afectó esta pandemia es la capacidad de confiar. De hecho, sabemos que los fake news es algo que nos invade constantemente. Fake news como infodemia, que es como yo lo defino en un artículo que no está en esta compilación. Y la salud mental y de empatía, yo creo que también ha sido muy afectada, a pesar de que sabemos que hay muchísimas instituciones, organizaciones y personas que se han abocado a rescatar el colectivo humano a nivel de, no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial. Ahora bien, partiendo de lo que menciona de la infodemia, nosotros como comunicadores queremos siempre hablar de ese tema que podemos definir como ese exceso de información que hubo sobre hechos reales y también falsos, esa combinación perversa de datos científicos con rumores que finalmente causó mucha incertidumbre, esa palabra que usted también ha mencionado. ¿Se pudo haber controlado mejor la forma de comunicar lo que estaba pasando durante la pandemia por COVID? ¿Por qué hubo tanto descontrol en ese sentido? Sí, lamentablemente yo creo que las mismas organizaciones oficiales fueron sin querer parte de toda esta situación, porque como teníamos tanta incertidumbre, no queríamos dar una información que a la larga pudiera amedrentar demasiado al público, y quizás entonces no fuimos claros en lo que desde el comienzo empezamos a decir. De hecho, desde enero hasta marzo pasó muchísimo tiempo hasta que se declarara que esto era una pandemia, cuando debía haberse declarado, yo pienso que máximo a finales de enero. Y por otra parte, hubo mucha precaución en, por ejemplo, decir cuál era el valor tan maravilloso que tuvo el uso de las mascarillas para proteger a las personas. Y no fue sino creo que hasta abril o mayo, o casi hasta junio, donde se impuso realmente que las mascarillas, por parte de instituciones como la OMS, era un elemento importantísimo para poder controlar esta pandemia.
Profesora, si hablamos de pérdidas que dejó la pandemia, Sí. también debemos hablar sobre las ganancias. A su juicio, Sí. ¿qué aprendizajes dejó esta pandemia por COVID-19 y qué ventajas abrió para el desarrollo científico y tecnológico? Bueno, puso en evidencia cómo la investigación básica, que tarda muchísimos años en poderse consolidar y constatar, es a la larga la fuente de las posibles y potenciales y reales herramientas que nos ayudan a seguir adelante. Y me refiero, por ejemplo, a un caso que es icónico en esta pandemia, y es el desarrollo de las vacunas con base a una información y a una investigación científica que tenía por lo menos 20 años en el tapete, como es el estudio del ARN mensajero, como un elemento que nos podía ayudar a desarrollar vacunas. De hecho, el Premio Nobel 2023 en el área de Fisiología y Medicina se entrega no a las vacunas, sino a la información básica, al conocimiento básico que dio origen a las vacunas eventualmente. Definitivamente la ciencia sale a relucir como esa gran herramienta. Ahora bien, profesora, estamos hablando, para quienes nos siguen en este momento, con Alicia Ponte Sucre. Ella es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y autora de nuestro libro del mes, Lecciones de Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI. Profesora, este libro que la ACFIMAN acaba de publicar compila más de una decena de artículos que usted escribió en el transcurso de la pandemia, es decir, en caliente. Viéndolo en perspectiva, ¿cuál es el aporte que ofrece esa compilación para la memoria colectiva? ¿Qué le quedará a los lectores que se acerquen, sean o no de la comunidad científica? Claro, fíjese, en esa compilación que reúne 15 de los más de 30 artículos divulgativos que yo escribí durante la pandemia, se habla sobre transmisión de la enfermedad, variabilidad y diversidad genética, supervivencia del más apto, pero principalmente del desarrollo farmacológico de los medicamentos que hoy en día están utilizándose en contra de la pandemia y en contra de la COVID-19. Y nos habla entonces de cómo una herramienta, una ciencia que es la farmacología, que nos permite entender cómo funciona el organismo, cómo interactúa con el patógeno y el organismo, y cómo entonces atacar al patógeno sin afectar al humano, en este caso, se desarrollan en tiempo real. Nunca antes había habido un desarrollo tan rápido de las herramientas de farmacología como lo hemos visto en este momento. Pero es importante acotar que hubo epidemias anteriores por virus parecidos que cuando pasaron, los compuestos que estaban en estudio se metieron en un closet y no se estudiaron más, y de tal manera no estábamos tan preparados para poder inmediatamente aportar un fármaco. Sin embargo, aprendimos sobre medicamentos útiles, medicamentos que automedicación no adecuada, y también sobre medicamentos que están vinculados a otras enfermedades y que no son útiles para la COVID, y qué importante es conocer entonces los pros y los contras de cada uno de estos fármacos. Profesora Ponte Sucre, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo a la orden, repito, a mi querida UCAP, mi alma mater, porque yo soy licenciado de la UCAP. Es así. Y la quiero muchísimo y sigo muy vinculada con ella. Así que aquí estoy para ustedes. Gracias. Gracias a usted. Conversábamos con Alicia Ponte Sucre, doctora en ciencias, docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la UCB, educadora de la UCAP e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Para quienes nos han escuchado, el libro Lecciones de Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI, escrito por la profesora Ponte Sucre, se puede descargar gratuitamente a través del portal acfiman.org. El libro del mes.